Buen día mis queridos amigos, bienvenidos a este canal, donde el día de hoy vamos a incursionar en la creación de bases de datos geoespaciales. Bienvenidos. Antes de hablar de bases de datos geoespaciales, primero vamos a generalizar un poco y describir qué es una base de datos, porque es importante explicar todo desde el comienzo. En ese sentido, tenemos que las bases de datos son conjuntos organizados de información que se almacenan de forma estructurada para que puedan ser fácilmente accedidas, gestionadas, modificadas y consultadas. ¿Pero para qué sirven las bases de datos? Sirven para almacenar grandes cantidades de información de forma organizada. Sirven para permitir consultas rápidas y precisas. Sirven para facilitar el análisis de la visualización y la toma de decisiones. Y sirven para mantener la integridad y seguridad de los datos. Los tipos comunes de bases de datos son bases de datos relacionales, organizados en tablas que se relacionan entre sí. Las bases de datos no relacionales, que almacenan datos de forma más flexible. Y las bases de datos espaciales, que almacenan datos con ubicación geográfica, por medio de puntos, líneas y polígonos, utilizadas en sistemas de información geográfica SIG. Las bases de datos espaciales son un tipo de bases de datos que almacenan, gestionan y permiten analizar información con ubicación geográfica. A diferencia de las bases de datos tradicionales que manejan solo texto o números, las bases de datos espaciales incluyen datos geográficos como puntos, líneas, polígonos y coordenadas, que representan lugares, rutas, límites, áreas, entre otros elementos del espacio. Una base de datos espacial incluye dos tipos de información: datos espaciales, que son a base de geometría, que contienen puntos, líneas y polígonos. Datos alfanuméricos, que son los atributos, es la información asociada a cada objeto geográfico: nombre, tipo, población, superficie, nivel de riesgo, etc. ¿Para qué sirven estas bases de datos espaciales? Para analizar relaciones geográficas, distancia, cercanía, intersección y cobertura, para crear mapas temáticos con información demográfica ambiental, para apoyar la planificación territorial, gestión de riesgos, educación, urbanismo y más, para usar herramientas SIG, sistemas de información geográficas. Algunas ventajas de las bases de datos geográficas son que permiten el manejo de grandes volúmenes de datos geográficos, que facilitan el análisis complejo. Por ejemplo, las zonas que están más cerca de los ríos, cuántas escuelas hay, qué zonas de riesgo hay. Y son dinámicas y consultables, útiles para la toma de decisiones en instituciones y proyectos. Los datos geoespaciales tienen un enorme poder para influir en la toma de decisiones tanto a nivel local como global, porque permiten entender el dónde de las cosas, dónde ocurren los fenómenos, dónde están los recursos, dónde hay necesidades o riesgos y cómo se relacionan espacialmente entre sí. A nivel global funcionan para el monitoreo de cambio climático, la gestión de desastres naturales, el control de pandemias y distribución de recursos. A nivel local funcionan para la planificación urbana, el transporte y la movilidad, la educación, la gestión ambiental, la seguridad ciudadana. En un ejemplo de nuestro entorno, los datos geoespaciales sirven para localizar zonas de riesgo, identificar veredas con difícil acceso escolar para enviar transporte escolar o crear aulas satélites, o para planear estrategias para el postconflicto analizando el uso del territorio y las rutas de movilidad campesina. Las tecnologías geoespaciales como los sistemas de información geográfica SIG, los sensores remotos y los sistemas de posicionamiento global GPS tienen un impacto transformador en numerosos campos, ya que permiten capturar, analizar y visualizar información geográfica de manera precisa y dinámica. Como lo dijimos anteriormente, estas tecnologías contribuyen al desarrollo de distintos sectores como la planificación urbana, la gestión ambiental y la gestión del riesgo y atención de emergencias. Por otro lado, las bases de datos espaciales manejan conceptos fundamentales que hacen posible su ejecución. Tales conceptos son: geometría espacial, representa la forma y ubicación de los objetos en el espacio. Por ejemplo, un punto puede representar una escuela, un polígono, un barrio, etc. Atributos,
Información descriptiva asociada a cada objeto espacial, nombre, población, categoría, tipo, etc. Coordenadas, números que definen la posición de un objeto sobre la superficie terrestre. Relación espacial. Es la capacidad de analizar cómo se relacionan los objetos en el espacio, por cercanía, contigüidad, inclusión, etc. Y modelo vectorial y raster, dos formas de representar datos espaciales. El vectorial usa puntos, líneas y polígonos. El raster, celdas o píxeles, como en una imagen satelital. Las bases de datos son especiales y esenciales para que un SIG funcione correctamente, ya que permiten consultar y analizar relaciones geográficas, lo cual es imposible con bases de datos tradicionales. Facilitan la visualización cartográfica, transformando los datos en mapas útiles y comprensibles. Hacen posible el cruce de múltiples capas de información para responder preguntas complejas como ¿dónde ubicar un nuevo centro de salud? O ¿qué barrios están en riesgos por inundaciones? Son fundamentales también para la toma de decisiones basada en el territorio, tanto en gobiernos como en empresas y organizaciones sociales. Bueno, ahora vamos a ver el proceso paso a paso desde la creación de tablas hasta la inserción de datos geoespaciales en el software SIG o QGIS. Como primer paso, vamos a crear la tabla de datos. Puede ser en Excel o en Calc. Primero se abre Excel o Calc y se crea una tabla con los objetos de estudio. Por ejemplo, nombre, lugar, tipo, longitud o latitud. Luego se guarda el archivo como CSV. En Excel, en archivo, guardar como CSV, delimitado por comas. Asegúrate de que se use el punto como separador decimal. El segundo paso es abrir QGIS y cargar el archivo CSV como capa de puntos. Primero se abre QGIS, después ve al menú Capa, añadir capa de texto delimitado. Después selecciona tu archivo CSV. Marca las siguientes opciones: X, columna de longitud, Y, columna de latitud. Sistema de coordenadas, selecciona EPSG 4326. Por último, haz clic en añadir y luego cerrar. Ahora los puntos deben aparecer en el mapa. El tercer paso es guardar la capa como base de datos espacial. Por ejemplo, GeoPackage. Primero, haz clic derecho sobre la capa de puntos cargada, exportar y guardar como. En formato, elige uno de estos: ESRI, común y compatible; GeoPackage, más moderno y recomendado. Se asigna un nombre y carpeta donde se guardará. Se verifica que el sistema de referencia espacial siga siendo EPSG 4326. Y por último, haz clic en aceptar. El cuarto paso es añadir o editar atributos en la tabla de la capa. Primero, activa el modo edición. Clic derecho sobre la capa. Alternar edición. Luego, ve a abrir tabla de atributos. Usa el botón más para agregar un nuevo campo. Por ejemplo, población, riesgo o categoría. Luego, rellena los valores manualmente o mediante importación de otra tabla. Y por último, guarda los cambios. Clic en alternar edición y nuevamente guardar. El quinto paso es visualizar y simbolizar los datos. Clic derecho sobre la capa, propiedades, simbología. Segundo, cambia colores, formas o tamaños según el atributo, por ejemplo, tipo o lugar. Aplica etiquetas desde la pestaña Etiquetando, seleccionando el campo para el nombre del lugar. Al completar el proceso tendremos un mapa interactivo con puntos georreferenciados, atributos personalizados y visualización simbólica, listo para análisis e impresión. Y con esto finalizamos este video. Espero que sea de mucha utilidad para quienes se inician en los procesos de creación de bases de datos espaciales. Hasta la próxima.